Ok. Hola, bienvenidos a En Vivo PUC, un espacio que busca analizar los hechos que impactan en el destino de nuestro país. Los saluda Gabriel Aller y estaré a cargo esta tarde de hacer algunas preguntas y transmitir las consultas de nuestros seguidores. En esta ocasión analizaremos la centralidad de la ciencia en la lucha contra el COVID y cómo la viven dos investigadores comprometidos en el ejercicio diario de esta en un país con las carencias que tenemos. Eh, Tenemos la suerte de contar con dos destacados científicos, Mariana Leía, doctora en Biología Molecular de la Universidad de Brown. Hola Mariana. Hola. Eh, Ella dirige el Laboratorio de Genómica de nuestra universidad. También está con nosotros Alberto Gago, doctor en Física de la Universidad de Sao Paulo, especialista en partículas elementales, director de nuestro doctorado en Física. Hola Alberto. Hola, ¿qué tal Gabriel y Mariana? Hola, Muchas Alberto. gracias a ambos por acompañarnos el día de hoy. Para mí será un gusto poder conversar con ustedes y hacer algunas preguntas. Eh, a raíz del COVID, la ciencia está más presente que nunca en nuestra vida diaria. Algunos para descalificarla, terraplanistas, negacionistas del COVID y alguna gente que cree en algunas fórmulas mágicas. Otros esperando la respuesta casi mágica también de ella, como una vacuna que venga como una varita mágica y salve el planeta en un solo día, ¿no? Quisiera empezar por hacerles una pregunta personal. ¿Podrían resumir en pocas palabras cuáles son los paradigmas o líneas de guía que definen su propia práctica científica y qué proyectos están trabajando últimamente? Y si alguno tiene algo que ver con el combate a la pandemia, por favor, coméntenos. Mariana, te agradecería que empieces. Sí, cómo no. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá y sobre todo compartiendo acá pantalla con Alberto. Hemos tenido un montón de reuniones súper interesantes en otros proyectos que hemos estado haciendo, así que chévere. A ver, me pregunta sobre líneas guías que influyen en mi trabajo. Yo te diría que en realidad yo tengo casi que dos líneas guías principales. Una es cuestionarlo todo, y la otra es creer en el proceso. Eh, Ahora, cuando yo te hablo de cuestionarlo todo, no te estoy hablando de cuestionar por cuestionar, de dar la contra. A lo que me refiero con cuestionarlo todo es a tener una actitud de apertura y de curiosidad hacia las cosas. Es decir, tener una mentalidad que nos permita crecer. O sea, que hemos visto, por ejemplo, ahora mucha gente que está entrando a los medios a discutir, ¿no? Y todo es ¿por qué? ¿Y por qué hiciste esto? ¿Y por qué hiciste el otro? ¿Y de quién es la culpa? Eso yo no diría que es una actitud de apertura, porque no es una actitud introspectiva, sino es una actitud, digamos, de repente un poco confrontacional, donde lo que tú quieres es defender posiciones. Entonces, yo cuando hablo de cuestionarlo todo, lo hablo, a lo que me refiero es a estar abierta a la crítica, a preguntarte por qué. Y para poder, digamos, resolver esos problemas, también tienes que ahí es donde entra la segunda línea, tienes un poco que como que creer en el proceso. Entonces, cuando yo hablo de proceso científico, yo me refiero un poco a la rigurosidad de repente del método científico y a cómo lo aplico yo en mi trabajo. Pero después de tanto tiempo trabajando en eso, también yo lo que me he dado cuenta es que esto para mí se ha vuelto casi que un estilo de vida. O sea, yo aplico esto no solamente en mi trabajo, sino en todas las líneas de mi vida. O sea, yo termino mi trabajo en el laboratorio y sigo tratando de mantenerme abierta y con curiosidad sobre las cosas, y a la misma vez también creo en mi proceso. Entonces, mi proceso es un proceso de rigurosidad, donde soy metódica, donde soy minuciosa, donde soy cauta, ¿ok? Sin embargo, a la vez también soy un poco abalanzada, aventurera y ambiciosa. ¿Por qué? Porque las preguntas hay que hacerlas. O sea, sobre todo los científicos que hacemos investigación, o sea, uno no sale a decir, yo voy a descubrir esto, sino dices, yo tengo el feeling o la creencia de que lo que me interesa va por acá. Entonces voy a desarrollar una línea de investigación, ¿no?, muy rigurosa, de acuerdo al método científico, que me permita responder las preguntas que tengo, ¿no? Y eso también a veces te permite, o sea,
tirarte un poco al proceso, sabiendo que las respuestas van a venir si es que el trabajo lo haces bien, de una manera controlada, de una manera rigurosa, hablando con la gente que sabe, hablando con la gente que te puede ayudar y estando abierta a la crítica, ¿no? Entonces creo que las dos cosas juegan el uno con el otro y influyen mucho en los proyectos a los que me aboco y un poco cómo veo mi día a día y mi vida en general. Tú, Alberto, ¿cómo vives la práctica Sí, científica? justo escuchando a Mariana me parece tan interesante porque creo que pues que los científicos ya como que tenemos todo digamos, como se dice, un modo de pensar ya que uno lo gana con todo ese, digamos, entrenamiento de años, ¿no? Porque lo que voy a decir es muy parecido, en cierta forma es complementario, y voy a decir una cosa que creo que es uno de los principios que tienes que tener, me parece, cuando haces ciencia e investigación. Siempre desconfiar de lo que propones o piensas, ya que es muy probable que puedas estar medianamente equivocado o completamente equivocado. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que tú tienes que, en tu elaboración de hipótesis, de que quieres explicar algo, siempre tienes que ser, la primera persona que tiene que ser crítica es ser tú mismo. O sea, tú mismo tienes que tener la capacidad, o sea, el entrenamiento científico te da digamos, la regla que tú tienes que tratar de poner tus hipótesis tú mismo, ponerlas en todas las situaciones posibles. O sea, en otras palabras, ponerlas tú mismo a prueba. Tú tienes el primero que tiene que cuestionarte a ti mismo. O sea, obviamente lo que dice Mariana es cierto, también uno espera la crítica de otros, pero lo más importante yo creo que es empezar tú mismo, que tú mismo tengas ese ejercicio muy fuerte de autocrítica, porque eso hace justamente que encuentres mejores cosas, ¿no? Y tú, como dice Mariana, pues seas más cauto de darte cuenta, ir mejorando lo que estás pensando y no lanzarte a una cosa que puede ser un absurdo, ¿no? Entonces, justamente lo primero es hacer la autocrítica, y en ese ejercicio yo creo que es interesante eso de la autocrítica, porque muchas veces escucho se habla del pensamiento crítico, pero la autocrítica es parte del pensamiento crítico, y es el contraste con los hechos, ¿no? Y pensar objetivamente. Y también hay otro detalle que también que es muy importante para avanzar en la ciencia, que hay un principio de la ciencia que es que no hay principio de autoridad. O sea, ¿qué quiere decir? Puede venir un premio Nobel y decirme algo a mí y yo lo voy a cuestionar. O sea, así como me pueden cuestionar a mí o pueden cuestionar a otro científico, también a la persona que tú consideres el gurú en ciencia lo puedes cuestionar cualquiera, lo puedes cuestionar hasta un estudiante de bachiller. O sea, el científico tiene que estar, como Mariana lo señala, abierto siempre a la crítica. A la crítica, esa es la ciencia. Ese ejercicio de la crítica, ahí se hace la ciencia. Porque Y acá justamente ahí... Sí, dime. quiero pedirles así un poco de autoayuda. Yo sé que ustedes no ven eso de ninguna manera, pero que nos pueda servir a nosotros también para la vida, ¿no? ¿Qué pautas nos pueden dar a quienes no estamos entrenados como ustedes en el ejercicio científico para contrastar las noticias que nos llegan desde las redes sociales o la prensa, no sé, sobre pruebas ultraveloces o curas mágicas? ¿Cómo tenemos que empezar a los ciudadanos frente a una situación que para nosotros es absolutamente extraña e inesperada, empezar a razonar la información que nos llega, ¿no? Es, bueno, continúo entonces. O tú, Mariana, ¿quieres seguir? Como quieran. No sé. Sí, yo puedo decir un poquito sobre eso, o sea, y creo que tomándole un poco el hilo a lo que dijo Alberto de que los científicos estamos muy abiertos a la crítica y que puede venir cualquiera a decirte algo y uno está en libertad de cuestionar. Entonces, eso también aplica a esto, ¿no? A qué cosa es lo que creemos y qué cosa es lo que no creemos. Yo lo que estoy viendo mucho con esto de las curas milagrosas, ¿no? Y de las pruebas súper rápidas y todo eso, es que, o sea, hay mucha información que se comparte en medios de lo que se supone que son autoridades, ¿no? Porque te dicen la doctora de la universidad tal, ¿no? El científico, no sé cuántos. Y la realidad es que los peruanos vivimos en una sociedad que es bien jerárquica, ¿ok? Y muchas veces, por ejemplo, a los científicos, para hablar de lo que sabemos, ¿no? Como somos científicos y como sabemos ciertas cosas y nos gusta el método y que todo sea así minucioso, te ponen en un pedestal de que como que tú sabes todo, ¿no? Y que puedes responderlo todo. Y hay personas que a veces se aprovechan de eso, y inclusive personas que ni siquiera saben mucho, pero que se aprovechan, digamos, de esa jerarquía para empezar a hablar de cosas
de una manera que no es totalmente transparente, ¿no? Entonces, al común del denominador, que estamos desesperados por información sobre el coronavirus y qué, digamos, cómo hacemos para entender a qué hacerle caso y a qué no hacerle caso. O sea, lo que yo diría es, número uno, en general la información que te llega de Facebook, del WhatsApp, de mi abuelita me dijo, o mi tía, o mi amigo está casado con alguien que trabaja en el MINSA o donde sea, o sea, eso no es información científica veraz. Eso es anecdótico, ¿ok? Entonces, cuando tratamos de explicarle a la gente les decimos, o sea, infórmate de fuentes serias, ¿ok? Y ahí a veces hay el problema de, por ejemplo, ¿no? La doctora de la universidad tal que me dijo que yo tomara dióxido de cloro, por decirlo, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es lo que se cree ahí? Que es porque es doctora y porque es de una universidad, entonces habla con la verdad. Y la realidad también es que dentro de los médicos y los científicos hay gente que dice disparates. Y también hay gente que a veces no dice disparates, pero que igual estamos en desacuerdo, ¿ok? Entonces, ahí lo que hay que hacer es preguntarse, la mayoría de las personas, ¿qué cosa es lo que te recomienda? Porque siempre va a haber una voz que va a ser un tiro al aire que recomienda cosas que no son recomendables, pero cuando el 99% de las personas no te recomiendan algo, entonces sería bueno que, digamos, tus fuentes de información sean diversas, sean sólidas, y que te fijes en lo que dice la mayoría de las personas con autoridad para hablar, ¿no? Y que no importa en dónde estés en la cadena de información, que te sientas en libertad de cuestionar y de decir, explícame, porque los científicos tenemos la obligación de explicar las cosas claras. O sea, yo te apuesto que yo no voy a entender todos los cálculos que hace Alberto, pero si Alberto se siente a explicarme a mí algo de lo que hace, él puede bajar su nivel de discurso a algo que yo puedo entender. Entonces, es muy importante que las personas entiendan que si no han entendido algo, no es porque son tontos, es porque la persona que se los explicó no se los explicó bien. Porque los científicos tenemos la responsabilidad de explicar las cosas y nuestro trabajo, que puede ser muy complicado, digamos, en formas que sean masticables y entendibles, ¿no? Y, Alberto, perdón que te interrumpa, Mariana. ¿Tú qué valor le das a la divulgación científica? Ya, pero quería, Perdón, te interrumpí. quería continuar un poco porque quería agregar algunas cosas que lo que Mariana ha dicho me parece súper bueno, pero quería agregar algunas cositas que me parecen interesantes también poner en el tapete. Y es que, lo digo en general, ni siquiera me estoy poniendo en contexto con coronavirus, sino hablando en general, porque yo veo un montón de noticias de física, por ejemplo, que te las venden de una cosa, pero cuando uno está en el medio sabe que la cosa no es tanta como te la están vendiendo, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué quiero decir? Porque tú preguntabas, ¿cómo hacer si uno es, como en el caso tuyo, digamos, una persona que no es científico, ¿no? Entonces, primera cosa es que hay muchos titulares, muchas veces el titular no es lo que te están diciendo dentro. O sea, hay veces, por querer jalar, digamos, la atención del lector, se ponen titulares que son exagerados. Pero tú cuando lees ya te das cuenta que la cosa no era tanta como la que tú veiste en el titular. También una guía, digamos, si quieres práctica, de decir, oye, ¿esto qué cosa es? ¿Una especulación o qué cosa es? Es ver si es una opinión o si está, por ejemplo, no, esto está basado en una investigación que ya ha sido publicada en tal revista, ¿no? No, tampoco eso no le asegura que es una verdad absoluta. Ojo, eso es importante, pero sí por lo menos te da una cierta garantía de validez ante la comunidad. Entonces, si tú eres un lego, ahora yo creo que lo que ha sucedido, que me parece muy interesante, es que mucha gente que es lega en temas en lo que era un artículo científico, debido al coronavirus, mucha gente se ha puesto hasta a leerlos, ¿no? Porque muchas veces los artículos, digamos, dependiendo del tema, por supuesto, muchas personas, digamos, con una cierta formación, pueden leer digamos, lo que le llaman el resumen o las conclusiones y entender, digamos, la investigación, porque típicamente nosotros los científicos, digamos, entre comillas, vendes el trabajo en lo que le llamas el abstract o las conclusiones. Entonces ahí a veces no tienes que leerte todo el método, que muchas veces la gente podría no entenderlo, y te puedes dar una miradita y de repente el abstract hasta lo puedo entender, digo, una persona que no sea un científico propiamente, y te pueda, digamos, ir yendo a la fuente de la noticia que te puede causar tu interés. Y una cosa agregada, sí, yo haría una reflexión, así cortita, pero creo que también en el Perú también estamos muy acostumbrados a darle la espalda a la evidencia. O sea, creo que no comprendemos la contundencia de la ciencia, o sea, la contundencia y la evidencia de la ciencia. O sea,
que es como, estamos hablando del COVID, ¿no? Yo, por ejemplo, veo gente en la calle que anda sin mascarilla, o se la baja, o habla por teléfono, o sea, evidentemente yo creo que hay personas que no se dan cuenta que es algo que te puede matar. Entonces, no hay esa concepción de la evidencia, ¿no? Me parece el peso de la evidencia. Perdón por haberte interrumpido, solo que quería complementar porque me parecía muy interesante. No, de acuerdo, además venía por completo al caso, ¿no? Y dejamos algo de la primera pregunta, porque ambos han estado trabajando en algunos proyectos que están vinculados al tema de la pandemia. Mariana, ¿tú nos podrías comentar en qué estás trabajando en este momento? Sí, bueno, mi laboratorio, que es el Laboratorio de Genómica, está abocado a investigación en enfermedades infecciosas. Entonces, hasta antes de la pandemia, nuestro trabajo era en dengue, Zika, el tipo de virus que son muy comunes en el Perú y que circulan en el Perú, y somos expertos en, digamos, caracterizar patógenos a nivel molecular, tanto patógenos conocidos, como el dengue y el Zika, como patógenos no conocidos, porque a veces lo que pasa es que las personas vienen con, ¿no? con enfermedades que son, digamos, la presentación clínica de la enfermedad te puede decir a ti, mira, esta persona parece que tuviera dengue, y le haces una prueba de dengue y no tiene dengue, ¿no? Entonces le haces una prueba de Zika y no tiene Zika, y le haces de malaria y no tiene malaria, entonces, ¿qué tiene? Entonces, nosotros hemos tenido mucho éxito tratando de identificar patógenos nuevos y hacer diagnósticos, más que nada hacer diagnósticos moleculares. Entonces, en ese contexto es cuando ha empezado la pandemia, y bueno, ahí básicamente hemos hecho como que un giro un poquito a dejar de trabajar en dengue y Zika y estar trabajando ahora en corona, y eso es básicamente lo que estamos haciendo. El laboratorio ha desarrollado un conjunto de diagnósticos moleculares para coronavirus. En este caso en particular, estos diagnósticos tienen una particularidad muy específica, y es que son pruebas para lo que se llama RNA subgenómico. Y el RNA subgenómico es una molécula, es un intermedio que se genera cuando el virus se está reproduciendo. Es decir, o sea, la persona se infecta, el virus entra a las células de las personas y se empieza a reproducir y reproducir. ¿Por qué? Porque el virus lo que quiere es hacer más copias de sí misma para ir a infectar otras células aledañas y a otras personas. Entonces, en ese proceso de reproducción se generan estas moléculas que se llaman RNA subgenómicos, y nuestro diagnóstico está enfocado en esas moléculas. ¿Por qué? Porque se cree que esas moléculas son un marcador de infección activa, y por ende son un marcador de personas que están en estado infeccioso. Entonces, la idea aquí es poder tener un diagnóstico para el estado infeccioso. Y eso es útil para las personas, por ejemplo, que ya se infectaron, que ya tuvieron coronavirus, que de repente fueron al hospital, que de repente han estado en cuidados intensivos, que ya están mejor, ¿ok? Y que hay que soltarles. Entonces las quieres soltar porque quieres liberar las camas UCI, quieres darle espacio a otras personas que necesitan ingresar, pero tienes que asegurarte que no están infectando. Entonces, por eso este diagnóstico de RNA subgenómico nos permitiría diferenciar personas en estado contagioso versus personas que tuvieron el virus, que ya se recuperaron, y que de repente la prueba molecular estándar les sigue dando positivo, porque lo que hemos estado viendo es que las pruebas moleculares te dan positivas por un montón de tiempo, inclusive después de que la persona ya dejó de contagiar. Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo. Tenemos más o menos 12 prototipos. No vamos a sacar 12 prototipos, no tiene ningún sentido sacar 12 prototipos, algunos están funcionando mejor que otros, pero la idea es que una vez que terminemos con la validación, pasarle esto al Ministerio de Salud para que ellos puedan usarla en los casos que consideren, ¿no?, útiles. Así que bueno, hemos estado haciendo eso un poco, y también estamos trabajando en otras cosas como secuenciar genomas y hacer caracterizaciones moleculares de los virus que están circulando en el Perú, ¿no?, en particular en corona. Y esta prueba, digamos, este nuevo recurso que tienen ahora, ¿existe? ¿Hay algo parecido que se esté trabajando en algún otro lugar? Mira, en el Perú se están trabajando varios diagnósticos diferentes, hay varios grupos que estamos haciendo diagnósticos.
todas las personas que estamos trabajando en diagnósticos estamos haciendo diagnósticos moleculares y estamos haciendo diagnósticos, digamos, que varían en la forma de detección o en para qué molécula exacto es, o no, hay variaciones. Pero lo que sí es importante, creo que resaltar, es que todas son pruebas moleculares y que no son pruebas rápidas, porque se ha hablado mucho de las pruebas rápidas, se ha hablado de las pruebas moleculares, se ha hablado de las pruebas moleculares rápidas, y yo creo que la gente está también muy confundida. ¿Se pueden hacer pruebas moleculares rápidas? Mira, yo quisiera, antes de responderte esa pregunta, quisiera empezar con una definición, ¿ya? Las pruebas moleculares, lo que pasa es que aquí o sea, el lenguaje que hemos estado usando para hablar de las pruebas rápidas y de las pruebas moleculares no nos ha ayudado en nada. Ya, mira, las pruebas moleculares, las pruebas rápidas son lo que en inglés se llaman rapid test o point of care diagnostics, es decir, diagnósticos del punto de cuidado. Entonces, el chiste con las pruebas rápidas no es que son rápidas, sino es que son portátiles, ¿ok? ¿Y eso por qué es útil? Porque hay muchos lugares donde se tienen que administrar pruebas donde no hay acceso a un laboratorio. Entonces, una prueba rápida, nuevamente, la validez de la prueba rápida es que es portátil, o sea, es un sachet así, donde absolutamente todo lo que tú necesitas para llevar a cabo esa prueba está en el sachet y te la puedes llevar a la punta del cerro, o te puedes subir a una tabla hawaiana e irte al medio del océano y hacerte la prueba y esperar tus 10 o 15 minutos y ver tu resultado, ¿ok? Esencialmente, te quita la necesidad de tener que acercarte a un laboratorio, ¿ok? Ahora, las pruebas moleculares son las más sensibles, ¿okay? Son mejores que las pruebas rápidas. Y por eso se ha hecho mucho énfasis en las pruebas moleculares. Pero las pruebas moleculares requieren de infraestructura, requieren de un laboratorio donde la muestra tiene que acercarse al laboratorio. Entonces, sí, en general las pruebas moleculares son un poquito más rápidas que las pruebas rápidas, pero nuevamente, hoy en día, por ejemplo, estamos viendo, todo el mundo habla, hay que hacer pruebas moleculares, hay que hacer pruebas moleculares. Sí, hay que hacer pruebas moleculares, ¿por qué? Porque las pruebas moleculares detectan el virus, ¿okay? Mientras que las pruebas rápidas detectan anticuerpos. Y si nosotros queremos poder identificar gente que potencialmente está contagiando, queremos administrarle una prueba que identifique la presencia del virus. Y esas son las pruebas moleculares. Pero claro, si te vas a demorar 5 días en dar un diagnóstico, ¿okay? Con una prueba... a un montón de gente en el camino. Exactamente, ¿no? Eso no te sirve de mucho. Y bueno, también se ha estado hablando de este tema de pruebas moleculares rápidas. Y eso en realidad no existe, porque la definición nuevamente de una prueba rápida es que sea totalmente portátil. Y ahora en el país hay científicos que están haciendo cambios para tratar de hacerlas un poco más portátiles, pero estamos como que en una fase media híbrida, porque en esos casos de lo que se le ha estado llamando prueba molecular rápida son, igual hay que hacer extracciones, igual hay que hacer ciclajes del ácido nucleico, y eso requiere de infraestructura de un lab, ¿no? Entonces, yo lo que diría es que todos los avances que se están haciendo a nivel nacional son importantes, son contribuciones súper importantes, pero tenemos que hacer un esfuerzo por explicarle realmente a la gente cuál es la ventaja de los dos tipos de pruebas diferentes que hay y cómo funcionan, porque la realidad es que ambas son importantes y necesarias y se pueden aplicar en contextos diferentes. O sea, yo el otro día tuve a alguien que me dijo, yo no me haría una prueba rápida nunca jamás, o sea, sobre mi cadáver. Y es, bueno, pero si estás en la punta del cerro y es el único sitio donde te puedes hacer esa prueba, esa es la única prueba a la que vas a tener acceso. O sea, Claro. no te la... De nuevo la importancia de la buena divulgación científica, ¿no? Correcto, ¿no? Buena divulgación científica y entender que también, o sea, aquí hay un tema también que se está hablando mucho y es, ¿no? El rastreo de contactos y la identificación de las personas que están positivas y rastreo y isolation. Ya, eso está muy bien también, pero te doy la siguiente situación. Si tú tienes, por ejemplo, un positivo en una familia, ¿okay? Con un diagnóstico molecular, es irrelevante que le hagas prueba molecular a las 7 otras personas de su familia. O sea, lo que tienes que asumir es que ese núcleo familiar está todo infectado, sobre todo si esas síntomas. ¿Okay? Las tienes que tratar de manera sindrómica y no gastar tus recursos
¿ok? En diagnosticar a 7 personas más de una familia. O sea, ¿qué ganas ahí? Toda esa familia debería estar aislada. Entonces, hay que entender que no hay ninguna prueba que es la mejor bajo todas las situaciones. Algunas pruebas son mejores para algunas cosas, para identificar a las personas con infecciones activas ahora, es decir, las pruebas moleculares para detectar el virus. Y si tú quieres tener ideas de prevalencia, es decir, cuánta gente en una población ha estado infectada, ahí tienes que entrar con pruebas de anticuerpos, porque lo que quieres saber es no quién está infectado ahorita, sino quién ya se infectó. De acuerdo. Una pregunta más. El desarrollo de la ciencia en el Perú claramente es precario. Yo, Alberto, te he escuchado decirlo muchas veces. Has comparado el presupuesto de inversión del Estado en ello con otros países y estamos bien a la cola. Sin embargo, ustedes dos y otros colegas suyos han propuesto y dado soluciones. De hecho, ambos integraron el grupo de trabajo que asesoró al MINSA de innovación en tecnologías sanitarias para hacer frente al COVID. Quisiera preguntarles si consideran que el Estado es permeable a escuchar a los científicos y sobre todo apoya la implementación de sus propuestas. ¿Tú, Alberto, nos podrías dar una ayuda con esto? Ya, bueno, Mariana y yo estamos en un grupo de trabajo en el MINSA. Lo que te puedo decir es un poco lo que ya ha salido en algunos medios, entrevistas que, de hecho, Mariana y yo hemos dado y otros miembros de la comisión o del grupo de trabajo han dado. O sea, hay una serie de recomendaciones, algunas de ellas se han plasmado, otras no. Ahora, digamos que yo te precise por qué, desde mi punto de vista personal, por qué no las priorizaron, por qué no se implementaron, o cuáles fueron las razones que no las consideraron factibles, eso, sinceramente, digo, contestándote, no lo desconozco. Entonces, digamos, por eso no decir, digamos, precisar, digamos, el tema en tema de, digamos, del Estado y hablar de individuos, eso no te podría precisar, porque no tengo yo realmente ese input sobre por qué algunas recomendaciones salieron y otras no. Lo que sí te puede poner, lo que sí podría yo creo que opinar y que creo que es importante de manera más general, lo que yo sí siento es que en general en el Estado, no hablo separando a Concitec de eso, no siento instalado el discurso de la ciencia, ¿no? Sí no lo siento instaurado, no siento que sea algo que se note prioritario en el discurso, aún en estas condiciones, ¿no? Por lo menos es mi percepción, no lo siento así. Obviamente sí se traduce en que tampoco no hay, así como tenemos, por ejemplo, todos estos bonos de ayuda a personas con pocos recursos, que me parece muy bien, también en este momento necesitamos es impulsar mucho más, y no solo pensando en la pandemia, sino pensando más allá de la pandemia, ¿no? Pensando que el Perú está expuesto a una serie de cosas y ya deberíamos esto ya estar implementándolo ya, ¿no? Entonces, yo sí te puedo decir que cuando me hablas de permeabilidad, ahí puede ser personas, puede ser, pero yo diría ya una imagen general, ya sin opinar respecto a la posición que teníamos o que tenemos en la comisión, que eso ya es difícil para mí saber de quiénes y por qué algunas cosas pasaron, otras no, o qué pensaban sobre eso. Lo que sí puedo opinar de manera más general es que el discurso de la ciencia sí yo no lo siento, a pesar de que ahora se ve su necesidad, no lo siento tan instalado, ¿no? En el Estado. Eso es algo que yo te podría opinar por mi lado. No sé, Mariana, ¿qué opinas al respecto, no? Estoy en acuerdo y en desacuerdo a la misma vez, porque o sea, este tema me parece que es un tema súper importante. Concuerdo con Alberto al 100% de que, digamos, el tema de la ciencia no está muy instalado en el Estado, pero yo me atrevería a ir mucho más allá y a decir, el tema de la ciencia no está instalado en nuestra sociedad, punto. O sea, ahora con el tema del coronavirus, por primera vez los científicos nos estamos volviendo famosos. O sea, pero, por ejemplo, yo, que tengo Estamos en acuerdo, por si acaso, en eso. No, sí, pero lo que pasa es que yo generalmente soy, como bien dijo Alberto al principio, de que los científicos estamos acostumbrados a argumentar los dos puntos de vista. Entonces yo también siempre argumento los dos lados, ¿no? Pero, a ver, mira, ¿qué te puedo decir yo? Yo te puedo decir lo siguiente. El Perú es un país, al menos en términos de tecnología, que ha sido tradicionalmente importador de tecnología, ¿ok? Yo cada vez que quiero hacer un experimento en mi laboratorio, todos los insumos me los tengo que traer de fuera, ¿ok? No hay nadie que me genere cosas acá. Entonces, en el tema de una pandemia, ¿ok?
¿ok? Sobre todo de una pandemia de un virus nuevo. Cuando esta situación empezó, o sea, en el Perú había que importarlo todo, Todo, claro. incluyendo las pruebas, ¿ok? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que había una escasez terrible. O sea, todos los países estaban compitiendo absolutamente por los mismos insumos, ¿ok? Con lo cual fue difícil conseguir las cosas que se necesitaban. Y una de las cosas que se consiguió al principio, por ejemplo, fueron las pruebas rápidas. Entonces la gente ahora dice, ¿cómo es posible, no? Que solamente pruebas rápidas. Bueno, en ese momento eso era lo que había. Entonces, a no usar nada, mejor usas eso, ¿no? Definitivamente han habido errores de comunicación, porque por ejemplo en algún momento se dijo que las pruebas moleculares y las pruebas rápidas eran iguales. No lo son, no lo son. Y ahí definitivamente hay un espacio donde tenemos que entrar a educar a la gente sobre qué cosa es uno, qué cosa es la otra, para qué se usa. Pero claro, dentro de ese contexto también yo lo que veo es que muchas veces en nuestro país lo que se busca es polarización. O sea, lo que queremos en los medios es que haya bronca, ¿entiendes? Este dijo esto, ¿por qué no se hizo esto? ¿Quién es el culpable? La pregunta es siempre quién es el culpable y no qué pasó. ¿Cómo podemos hacer que esto sea mejor? Entonces, yo sí veo que hay definitivamente muchísimo en espacio en el Estado para mejorar. O sea, para darles un ejemplo, por ejemplo, ahora que estamos produciendo pruebas en el Perú, se ha hablado mucho de que no hay hoja de ruta, que sí hay hoja de ruta, que cómo se hace esto. La realidad es que hojas de ruta hay, ¿ok? O sea, nosotros los científicos sabemos hacer estas cosas. Lo que pasa es que tenemos que asegurarnos, digamos, por ejemplo, que las instancias que nos van a regular implementen eso. Entonces, ahí lo que se necesita es ayudar al Estado. O sea, no entrar a decirles, son unos salvajes, ¿cómo es posible que no sepan hacer esto? O sea, están haciendo lo mejor que pueden. Siempre yo creo yo que pueden hacer mejor. Y de que han Con habido los recursos que tienen y con el conocimiento que tienen. ¿De acuerdo? Exacto. Pero a la gente que, o sea, le tienes que dar, la tienes que encarar donde están y tratar de ayudarlos a salir. Y yo, en ese sentido, yo sí soy súper optimista, ¿no? De que si Justo realmente constructivas, ¿no? Justo quería preguntarte eso, Alberto. ¿Crees que es momento de poner el tema de la necesidad de crear un ministerio de la ciencia? ¿Tendría sentido en insistir en eso? Yo recuerdo que tú antes de las elecciones conversamos sobre el tema y lo planteabas. ¿Crees que podría ayudar en algo tener una instancia de ese nivel en el Perú? A ver, voy a contestar, creo que extender la respuesta anterior, que va en la línea de la pregunta que estás poniendo. Y sí, o sea, como dice Mariana, yo también, quizás no quedó claro, pero definitivamente no está instalado en la sociedad, ¿no? Por eso decía justamente que no había muy poca valor a la evidencia científica en mi respuesta anterior, ¿no? Entonces, puesto eso, o dicho esto, lo que quería yo decir, acá sí voy a irme más allá a ser crítico, o sea, la respuesta de la ciencia y la tecnología peruana, porque hay que ver, ¿no? O sea, digamos, ha sido una respuesta excelente, me parece. Ha sido una respuesta excelente, considerando, digamos, la situación de ella, ¿no? La situación de la ciencia y la tecnología. Tenemos, digamos, todas las experiencias de Mariana, hay una serie de científicos, Guarmala, Paul Miló, un montón de científicos y biólogos que están haciendo muchas cosas. Y también está, no dejemos de lado la parte, por ejemplo, del caso de lo que estamos en la PUC, ¿no? De Benjamín Castañeda, el grupo de Fernando Jiménez, Benjamín haciendo los ventiladores, Fernando haciendo todo este desarrollo digamos, de las plantas de generadoras de oxígeno, ¿no? Entonces, esto lo estoy poniendo un poco para decir que si uno mira, dice, había buena respuesta, pero eso, y que de hecho esa respuesta es producto del apoyo de instituciones que ha habido en el tiempo de Concitec y instituciones públicas y privadas como universidades, ¿no? Por ejemplo, concretamente. Pero eso no nos puede negar, no nos puede cegar, perdón, no nos puede cegar en pensar que nuestros niveles de inversión en ciencia y tecnología son suficientes. O sea, yo creo que algo que a mí me parece que no estoy escuchando en el discurso, que yo creo que de hecho, como dices tú, yo soy un activista, y lo he sido hace mucho tiempo antes de esto, activista en la importancia de la ciencia en el Perú y que se invierta mucho más en la ciencia en el Perú. En ese sentido, yo creo que no puedes negar, es innegable que si nos comparamos con comunidades como la chilena, no te vayas más allá de Chile o Colombia, son
muy inferiores, estamos muy inferiores en capacidad de gente y en infraestructura. Ojo, ojo, esto sin ir en desmedro de los muy buenos investigadores y científicos que podemos tener, y en desmedro de los esfuerzos que haya podido haber del Estado, pero que no son suficientes, esos tienen que aumentar. Entonces, eso yo creo que es sumamente importante que tengamos en el discurso, ¿no? Y quiero agregar algo que dejé pendiente en la otra respuesta que di. Ahora estamos hablando de la biotecnología, y de hecho todos pensamos que necesitamos biotecnología, pero yo me pongo a pensar, mañana tenemos el cambio climático, ¿qué vamos a pensar que necesitamos? Entonces, si tú te pones a pensar como científico, bueno, no tienes que ser un científico, una persona no más crítica, te pone a pensar y decir, oye, entonces ahí necesitamos otros para el caso del cambio climático. No puedes. Lo que pasa es que tienes que desarrollar ciencia en general, y esa es la mirada que tiene que haber en el Perú, que yo creo que también en el Perú, digamos, ahora se va a aceptar la ciencia y la tecnología, pero hay que tener cuidado que muchas veces la gente te va a decir, ah, ya, pero esto aplicado a qué? O sea, va a tener una aplicación. Y muchas veces la ciencia, de hecho, acá hago yo, y entiendo Mariana también, hacemos cosas de ciencia fundamental, por ejemplo, que podría no ser de ningún interés para nadie. Y si tú te pones a pensar, y eso lo leí en una frase que me pareció muy buena, es que si tú dices a alguien, le hubiera propuesto estudiar el coronavirus en murciélagos hace un año, le hubieran pensado que eso era una investigación sin sentido, y ahorita todo el sentido que tiene. Entonces, lo que quiero es sentarme con una reflexión, que creo que es importante. O sea, la ciencia, no puedes, la ciencia es un ecosistema, o sea, por ejemplo, la misma pandemia, lo estamos viendo, la pandemia, obviamente, uno va a poner, lo primero que va a invocar es epidemiólogos, infectólogos, virólogos, biólogos moleculares, los médicos, especialistas en diversas ramas, pero también hay un montón de ciencia que no viene de ellos, que necesitas también para combatir y que se combate desarrollando un montón de tecnología asociada. Entonces, lo que quiero decir es que tú, cuando piensas en la ciencia, tienes que pensar, ¿qué voy a invertir en la ciencia? No pensar en un punto específico, es decir, ahorita estamos con el problema de la biotecnología, entonces todos vamos a decir, hay que invertir solo en biotecnología. No, hay que pensar en invertir en ciencia en general. Si no tienes ese ecosistema, vas a tener después una pata, te va a faltar, porque vas a decir, oye, no, pero no tengo inversión en tal cosa, entonces tengo tal otro problema. No, justamente la ciencia, y eso lo ha demostrado este problema de la pandemia, que no solo los que tú consideras naturales protagonistas tienen un montón de aportes en ese sentido, ¿no? Como que es lo que he tratado de ilustrar, ¿no? Entonces, definitivamente, ahora concluyendo en la pregunta del Ministerio de Ciencia, yo creo que, o sea, el esfuerzo, los que ha hecho, a mí me parece lo que hace con CITEC es súper encomiable, y lo que ha estado haciendo antes también con Gisela, con Fabiola, me parece que hacen un esfuerzo tremendo, ambas, han hecho un muy buen trabajo, pero yo creo que sí es necesario tener voces digamos, en el gabinete de ministros. Por eso yo decía antes, yo no siento al Estado, porque yo no escucho a los ministros hablando mucho de la ciencia, sino muy tangencialmente, de repente, si es que yo no he escuchado, realmente. O sea, la ciencia no está en el vocabulario, como digo, el Estado es un reflejo de la sociedad también, ¿no? Obviamente, como dice Mariana, de la sociedad, evidentemente la sociedad también. Pero justamente por eso yo creo que sí tiene que estar puesto en las próximas elecciones, un punto que nosotros debemos exigir, y creo que todos nosotros debemos ser activistas en eso, exigir que el tema de la ciencia esté primero en esa agenda. O sea, no esperar que lo de la pandemia pase y digamos ya cuando pasó la pandemia, ya todo está bien, ¿no? Entonces ya, ¿para qué necesitamos la ciencia? No necesitamos, no, siempre la necesitas y justamente para estar preparado y para dar confort a la vida, ¿no? A la vida, tiene una serie de beneficios la ciencia, ¿no? Entonces, y la tecnología, entonces, que están ligadas. Entonces yo creo que definitivamente se necesita poner en la agenda, yo creo que poner un Ministerio de Ciencia podría ser un gesto de que ya tienes la voz de la ciencia en el gabinete de ministros, ¿no? Entonces, sí, definitivamente sí, pero yo creo que es más que eso, ¿no? Es más que eso, en el sentido de que ya tiene que estar puesto en la agenda próximas elecciones, o quien sea, nosotros debemos exigir, como ciudadanos, oye, ¿cuál es el plan que tienen en ciencia y tecnología? ¿Cuál es el plan de desarrollo que tienen en ciencia y tecnología? Cualquier candidato. Ese es, por lo menos, mi posición. No es un mal momento para poner ese tema en agenda, Alberto. Y deberíamos. Y deberíamos. Esa idea, ¿no? Y no Mariana, solo científicos, ¿no? Mariana, ya estamos terminando el tiempo, y sin embargo nos llegan una pregunta más del Facebook. Carlos Torres Hidalgo nos pregunta de nuevo sobre el tema de las pruebas rápidas. Si la prueba rápida no identifica el virus, ¿por qué usarla? Quiere decir que cuando da positivo puede ser por cualquier anticuerpo, no necesariamente por COVID. ¿Por qué usar las pruebas rápidas?
No, no es por cualquier anticuerpo, es por anticuerpos a COVID, ¿ok? O sea, en ese sentido, si estás usando una prueba rápida buena, porque también hay pruebas rápidas malísimas, pero si estás usando una buena prueba rápida, lo que estás detectando son anticuerpos al coronavirus, y eso es importante saber. A ver, les pongo varios ejemplos. Uno que ya lo mencioné, que es, ¿qué haces cuando no tienes acceso a pruebas moleculares? ¿Ok? O cuando estás en un sitio que es tan remoto, donde la única prueba que te llega es una prueba rápida portátil, ¿no? Eh, Hay, en verdad, ahorita pruebas rápidas para COVID, hay de dos tipos, las serológicas, que son las que detectan los anticuerpos, y hay las de antígeno, que son las que detectan las proteínas del virus. El problema con las pruebas de antígeno es que son muy difíciles de conseguir, y número dos, que no son tan sensibles y son caras. Entonces, por eso es que se han estado usando las pruebas de anticuerpo. Eh, y les doy otro ejemplo. Todas las pruebas sirven para cosas diferentes. Entonces, el Estado, por ejemplo, también tiene que decidir cómo va a gastar su plata. Si es que va a comprar vacunas, cómo las va a comprar, a quién se las va a administrar. Para ese tipo de cosas se necesita saber cuál es la prevalencia del coronavirus en la población. Por ejemplo, cuántas personas en el Perú, en diferentes localidades, están positivas, es decir, han tenido infección en algún momento. Ese estudio solamente lo puedes hacer con pruebas serológicas que te detecten anticuerpos. ¿Por qué? Porque si la persona tuvo coronavirus en marzo o en abril y ya se recuperó, o si de repente nunca jamás tuvo síntomas y nunca se enteró de que estuvo con coronavirus, la única forma que tú puedes, la única prueba válida que puedes hacerle a esa persona cuando no tiene virus vivo es hacerle una prueba de anticuerpos. Entonces, el mensaje no es esta prueba o la otra prueba. El mensaje es, tenemos que entender para qué sirven las diferentes pruebas, cuáles son las ventajas y las desventajas, cómo es que realmente funcionan, y tenemos que quitarnos de la cabeza este dogma de que es o solo las pruebas rápidas o solo las pruebas moleculares, porque ninguno de las dos nos va a sacar de esta crisis, ¿no? Es como que todos contra la infección, y dependiendo de cuáles son las aplicaciones en el contexto de salud, salud del individuo, ¿ok? Para el individuo, de repente la mejor prueba es la prueba molecular, pero para la colectividad, para la población, hay que pensar también en pruebas serológicas porque tienen una utilidad que es innegable. Muchísimas gracias, Mariana. Muchísimas gracias a ambos. Ya estamos llegando al final de la transmisión y me gustaría saber si les gustaría agregar algo más. Alberto, algo. Sí, yo quería, creo que no llegué a responder la pregunta, porque ya hiciste una pregunta a los dos, a Mariana y yo, sobre qué cosas estamos involucrados, y no llegué a responder esa pregunta, creo, porque ya me hiciste otra, y creo que quiero hacer justicia digamos, al grupo en que estamos involucrados, acá en la Católica, justamente en la línea de lo que comentaba, de la necesidad de diversos especialistas. Nos juntamos un grupo de científicos, con distintas capacidades en estadística, computación, interpretación de modelos, en una serie de capacidades, digamos, junto con una epidemióloga, doctora en Johns Hopkins, y estamos prácticamente en una fase ya muy avanzada, desarrollando un proyecto para Concitec, que es hacer una base de datos que esté ligada a herramientas de análisis, y esta base de datos sirva para tener información sobre pacientes, lo que se dice pacientes recuperados, o sea, personas que ya salieron del COVID, pacientes en domicilio, o sea, que estás con el COVID todavía, digamos, sin estar de alta, pero estás todavía, no tienes, digamos, mayores síntomas como para ir al hospital, y pacientes hospitalizados. Y todo, digamos, hay una serie de variables que se han estudiado, que se están poniendo y que obviamente discutidas con especialistas, y toda esa herramienta, digamos, está asociada también a aplicativos, en el caso, por ejemplo, del paciente recuperado y del paciente en domicilio. En el hospitalizado no, el hospitalizado ya es una información que llena el propio personal de salud. Pero, por ejemplo, eso también está incorporado, un poco Mariana habló del trazado de contactos, eso, pero claro, yo estoy hablando ahí del trazado de contactos digital, ¿no? O sea, informático. Entonces, eso está incorporado, eso también está incorporado. Pero, digamos, la potencia también de todo esto es que van a tener, digamos, las autoridades de salud o investigadores van a tener toda una base de datos
asociados a herramientas de análisis que les van a permitir, digamos, ver toda la epidemiología y una serie de estudios e investigaciones que podrían decir mucho sobre el COVID, ¿no? Entonces eso quería agregar, porque eso, estoy yo en un grupo somos como 14 profesores, o sea, es de todos de acá, y como digo, también hay profesores, hay también personas como una doctora en epidemiología, que es un poco nuestra experta en ese aspecto, la que nos da el nexo. Entonces, eso quería comentar, porque bueno, era para hacer un poco justicia el grupo que estamos involucrados. Bueno, muchísimas gracias y espero poder contar o que nos cuenten luego un poco más en profundidad de sus respectivos proyectos, ¿no? Y nuevamente, muchísimas gracias Mariana y Alberto por sus respuestas. Muchas gracias también a quienes nos están siguiendo y aportaron con sus preguntas. Recuerden que nuestras transmisiones y novedades, recuerden seguir nuestras transmisiones y novedades en la comunidad PUC, en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Hasta la próxima. Chao, chao, cuídense.